Es una bendición poder adorar un momento al Señor. Hoy hemos cambiado un poquito el programa porque lo que vamos a hacer, con lo que vamos a hacer, así vamos a terminar y ya no va a haber tiempo para escuchar anuncios. Por eso es que ya fueron dados los anuncios y también ya usted dio su ofrenda. Amén. Yo quiero invitarle en esta hora para que pueda tomar su Biblia en la carta del apóstol Pablo a Filipenses, en el capítulo número 3, el versículo 18. Vamos a leer dos versículos, 18 y 19. Y cuando lo tenga, por favor, me indica con un amén. Le pido que esté de pie, por favor, y vamos a leer estos dos versículos de la palabra del Señor. Amén. ¿Lo tenemos? Leo la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Este es el apóstol Pablo diciendo que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hagamos una oración. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en esta hora te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar acá reunidos, de poder leer tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra es verdad para nosotros. Y hoy pedimos, Señor, que tu palabra misma nos confronte, nos conforte y nos instruya, Señor, nos fortalezca, Padre eterno, para poder entender y saber qué es lo que tú quieres para nosotros. Señor, pedimos que toda distracción sea quitada de nuestra vida. Señor, si hay cansancio del día de hoy que no nos permita concentrarnos, en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayude, Señor, a atender con respeto tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Ahora sí, puede estar sentado. Y quiero compartir un mensaje, hermanos, previamente a tener la cena del Señor, que se titula Los enemigos de la cruz de Cristo. Repita conmigo, los enemigos de la cruz de Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, en esta carta hace un llamado a los cristianos a tener cuidado con aquellas personas que son enemigos de la cruz de Cristo. Y tenemos que saber, mis hermanos, que estos enemigos no solamente son personas inconversas, que no creen en el Señor, sino que también podemos encontrar dentro de la iglesia a personas que demuestran a través de sus actitudes, que demuestran menosprecio y su rechazo a la cruz de Cristo y todo lo que representa para la vida cristiana. Es por eso que tenemos que dejar bien claro algo, hermano, basándonos en 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué significa? Que no hay evangelio ni cristianismo sin cruz. Usted me va a decir, pastor, ¿qué está hablando usted? Está hablando de símbolos, está hablando de sincretismo, está hablando de... Hermano, en esta hora yo quiero desarrollar dos puntos principales sobre qué significa la cruz. Usted sabe que nuestro logotipo como Iglesia de Dios incluye una cruz. Pero claro, la cruz no tiene ningún personaje. ¿Usted ve algo ahí? No. Porque nosotros creemos que Cristo murió en la cruz. No se quedó allí clavado. Él murió y resucitó. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Muy pocos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Denle una fuerte ofrenda de palmas al Señor.
Y bajo esto, hermanos, yo quiero desarrollar, les decía, dos puntos importantes. La cruz es un símbolo primeramente de perdón, justificación, salvación y redención. Vaya conmigo a Colosenses, capítulo 2, verso 13, por favor. Colosenses, capítulo 2, verso 13. La cruz es símbolo de perdón, justificación, salvación y redención. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio juntamente vida con él, perdonándoos todos los pecados. Aleluya. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Verso 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? ¿En dónde? En la cruz. La cruz es simbolismo de perdón. Solamente por medio de Jesucristo, mi hermano, el sacrificio hecho por Él en la cruz del Calvario, nosotros podemos recibir perdón. Y hemos recibido perdón. ¿Cuántos han recibido perdón? Por el sacrificio hecho en la cruz. Usted y yo hemos podido recibir perdón de pecados. Todos, hermanos, por medio de la sangre de Cristo derramada en esa cruz. El verso 13 dice, y vosotros, a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Hoy hablamos del sacrificio de Cristo. Porque también al hablar de la cena del Señor, no podemos hablar, o no podemos dejar de hablar de la cruz, de ese lugar donde el Señor entregó su última y derramó su última gota de sangre por usted y por mí. Entonces, la cruz tiene ese símbolo de perdón. Usted ve la cruz y usted tiene que ver perdón de sus pecados. Perdón de sus faltas. Perdón, hermano, cuando nosotros fallamos, usted tiene que ver en esa cruz el perdón de Dios. No solamente vemos perdón, porque la cruz también es un símbolo, hermano, de justificación. Solamente por medio de Cristo, del sacrificio, de Cristo en la cruz, podemos ser declarados justos. ¿Sabe por qué? Porque Él anuló toda culpa. Él anuló toda acusación en su contra. Y la palabra de Dios dice que Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Pues Él pagó con su muerte toda nuestra deuda. Hermano, el Padre Celestial, el verso 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola. ¿En dónde? En la cruz. Solamente, hermano, Él nos puede justificar y Él nos ha justificado. ¿Y qué es la justificación? Es que alguien, hermano, asuma la culpa por usted. Y nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, al hacerse, humillarse y hacerse hombre, hermano, Él vino acá porque Él quería darnos perdón, pero también quería agarrar toda culpabilidad y justificarnos. Solamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Porque la cruz es símbolo de perdón, justificación, pero también es símbolo de salvación y redención. El verso 15 dice, y despojando
los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Solamente por medio del sacrificio de Cristo en la cruz podemos ser declarados libres, pues Cristo con su muerte nos despojó de Satanás. Le quitó poder y autoridad que Él tenía sobre nuestra vida. ¿Sabe qué? Para darnos salvación y para darnos redención. ¿Cuánto glorifican a Dios? Entonces, hermano, al inicio yo les mencioné los enemigos de la cruz que menciona el apóstol Pablo. Los enemigos de la cruz de Cristo son las personas que rechazan la obra redentora de Cristo. Y Pablo dice, el fin de los cuales será perdición. Ser enemigo de la cruz significa, hermanos, menospreciar esa obra, rechazar el sacrificio hecho por el Señor Jesús. ¿Sabe? Muchos quizás rechazamos y nos hemos convertido en enemigos de la cruz. ¿Sabe por qué? Porque confiamos en nuestros propios méritos. Confiamos quizás en filosofías humanas en lugar de pensar en la gracia de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo podemos rechazar o menospreciar? Hermano, al no darle valor. Valga la explicación, no darle el valor al sacrificio que Cristo hizo por usted. ¿Cómo usted le puede dar valor? Hermano, ¿cómo podemos darle valor al sacrificio del Señor? Definitivamente tiene que ser honrándolo. ¿Y cómo lo honramos? Hermano, no pecando, no fallándole al Señor, tratando, claro, usted me podrá decir, es que pastor, nadie es perfecto. Correcto, nadie es perfecto. Nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa, errante, pero nosotros vamos, hermanos, proseguimos adelante para parecernos a Cristo. Y cuando usted quiere parecerse a Cristo, usted definitivamente no puede volver a ser el mismo que era antes. ¿Cuántos dicen amén? Los enemigos de la cruz de Cristo son personas que creen ser salvos, que pueden ser salvos, tomando un camino que no tenga que pasar por la cruz. Pero sabe, hermano, no hay un camino que lleve a la vida eterna que no pase por la cruz de Cristo. Colosenses capítulo 1, ahí mismo, más adelante, verso 17, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermano, no hay otro camino que nos lleve al Padre, que no sea o que no tengamos que pasar por la cruz. Hechos capítulo 4, verso 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien usted y yo podamos ser salvos. No hay un camino que nos lleve a la vida eterna que no pase por la cruz de Cristo. La cruz, dijimos que era un símbolo de perdón, de justificación, de salvación y redención. Número 2, la cruz es un símbolo de sacrificio.
de consagración y de compromiso permanente. Vaya conmigo a Marcos capítulo 8, verso 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz es un símbolo de consagración y de compromiso permanente, de sacrificio. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, tiene una misión que cumplir. Y para poder cumplir esa misión tuvo que rendir primeramente su voluntad a la voluntad del Padre Celestial. La palabra de Dios dice que Él se apartó de sus discípulos un momento y fue a orar y le dijo al Padre: si quieres que pase de mí esta copa, Señor, pero que se haga, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. El simbolismo de la cruz, hermanos, es sacrificio, consagración y compromiso. El Señor nos dice que si alguien quiere ser su discípulo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué nos está diciendo al decirnos tome su cruz? Cuando el Señor te dice toma tu cruz, te está diciendo que debes de tener sacrificio, que debes de estar consagrado y que debes de tener un compromiso permanente. Para poder cumplir su propósito y su misión, el Señor tuvo que sacrificar su vida y por Él mismo tomó su cruz. ¿Sabe? El Padre envió al Hijo. El Hijo dijo: bueno, yo tomo la cruz, yo dejo este lugar donde estoy y me voy a la tierra a redimir a la humanidad. El Señor Jesús tomó su cruz. Juan 19, 17 dice: y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo es Gólgota, y allí le crucificaron y con Él otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Para que Él pudiera cumplir su propósito y su misión, tuvo que sacrificar su vida, porque la cruz es símbolo de sacrificio. Es por eso que el Señor te invita y nos invita a cada uno, mis hermanos, a seguir su ejemplo, a tomar la cruz que nos corresponde y a seguirle. A estar dispuestos, hermanos, a rendir nuestra voluntad a la de Él. Pero qué difícil es decirle: Señor, que se haga tu voluntad. Usted sabe que la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Pero no significa que tiene que ser buena para mí. No significa que tiene que ser perfecta para mí. Es perfecta para Dios. Y muchas veces esa voluntad no va a ser algo agradable para usted. Pero cuando usted le dice: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, usted debe saber qué es lo que le está diciendo el Señor. Usted debe de saber que si usted le está diciendo: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Bueno, mi voluntad es que me des esto. Mi voluntad, el Señor te dice: mi voluntad es que hagas esto. Y usted diga: pero es que eso no quería yo. Usted debe saber que cuando le dice al Señor: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, usted debe estar dispuesto a hacer lo que Dios quiere que usted haga. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de estar dispuestos a rendir nuestra voluntad, a sacrificar nuestra soberbia, lo que nosotros creemos que es lo mejor, nuestro orgullo, nuestra vanidad, para obedecer, cueste lo que cueste. Pero sabe, hermano, y aquí quiero comentar, lastimosamente los enemigos de la cruz de Cristo, están dispuestos, ¿sabe?, a traer sus peticiones, a traer sus problemas y sus necesidades delante de Dios.
pero no están dispuestos a tomar su cruz. No están dispuestos a rendir su vida. No están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Están dispuestos, sí, a venir a ese altar y dejar sus peticiones, dejar lo que necesitan, pero no están dispuestos a rendir su vida a Dios, a decirle: Señor, que se haga tu voluntad. En muchas ocasiones podemos decir: Señor, es que tú me sanas porque me sanas. ¿Quiénes somos, hermanos, para ordenarle a Dios algo? Mi esposa lo mencionaba el martes en la oración, poniendo el ejemplo de, no recuerdo, era del leproso. Si quieres, puedes sanarme, le dice. Que el problema no es que pueda, el problema es que sea la voluntad de Dios. Pero usted y yo debemos de aprender a que la cruz es un símbolo de sacrificio y el sacrificio es someternos a la voluntad de Dios. Pero los enemigos de la cruz quieren respuestas a problemas, necesidades, pero no hay disposición de tomar su cruz. ¿Saben? Son personas, hermanos, que quieren un cristianismo sin cruz y no hay cristianismo sin cruz. No hay cristianismo sin cruz. ¿Sabe? Un cristianismo sin cruz es un evangelio sin compromiso, sin consagración, sin obediencia, solamente enfocado en lo terrenal, enfocado en los afanes y placeres de este mundo. Y ya lo decía Pablo: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Los enemigos de la cruz, hermanos, los enemigos de la cruz de Cristo están enfocados en las experiencias espirituales, en las emociones, ¿sabe? Pero sin un verdadero compromiso del Señor, ni una vida rendida o consagrada al Señor. Judas capítulo 1, verso 19. Nos dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Un cristiano sensual es aquel que es dominado, hermano, escuche bien, por los sentidos. Es decir, por las emociones y no por el Espíritu Santo. Buscan experiencias, pero no una transformación. ¿Sabe? Se emocionan en la alabanza, en los eventos espirituales, pero no dejan que la palabra de Dios transforme su vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No dejan que la palabra de Dios transforme su carácter. Y usted puede verlo regocijarse en la presencia del Señor, porque sus emociones y todo, porque claro, hermanos, somos seres emocionales y tiene que ver algo de eso, pero llega hasta ahí nada más porque no hay una transformación. ¿Sabe? Que canta y alaba al Señor y usted dice: ala, esa persona cómo canta y alaba al Señor, pero cómo alega allá afuera. Hermano, no ha habido una transformación. No ha dejado que Cristo transforme su vida. La palabra de Dios dice que cuando uno, hermanos, uno llega al Señor, usted y yo no podemos ser los mismos, porque el Señor cambia, el Señor transforma. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mateo capítulo 15, verso 8. Nos dice lo que hoy les estoy diciendo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Aquellos que le buscan, que se emocionan, que sienten
que lloran delante del Señor, que están en esos eventos, pero, hermano, no hay una transformación a través de la palabra de Dios en su vida. Esos son los enemigos de la cruz de Cristo. Son personas que dependen de los sentimientos y no de la fe. Su vida espiritual, hermanos, está basada en lo que sienten en ese momento, no en una relación constante con Dios. La palabra de Dios en Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Estas personas, hermanos, que se basan en su emoción, en su sentimiento, tienden a ser inconstantes, como nos dice Santiago. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En un momento están encendidos y después están fríos, porque su fe no está basada en la obediencia, sino en sus emociones pasajeras. Usted ve, hermanos, que un mes están con todo y el otro ya no. Y luego regresan y con ganas, y luego otro ya no. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, porque depende de su emoción, de cómo están en el momento. Si en el momento me va bien, estoy feliz y le sirvo a Dios, pero si me va mal, estoy triste y me alejo de Dios. El Señor nos dice que estos enemigos de la cruz de Cristo se enfocan en las experiencias, en sus emociones, pero no en una transformación. Son personas, escuche, que no soportan la corrección ni el compromiso. Escuche bien, prefieren mensajes, predicaciones que los motiven, que les diga que pueden, profecías de bendición, lo mejor de tu vida está por venir, que todo va a estar bien, que no importa lo que estás pasando, eres un campeón. Pero sabe, evitan la cruz, porque la cruz es compromiso, sacrificio. Aunque ya no digan amén. Evitan, hermano, las enseñanzas que nos llaman al arrepentimiento y al cambio de vida. ¿Sabe por qué? Porque les gusta oír. Y muchas veces, en algunas ocasiones, hermano, algunos mensajes se centran en el hombre cuando se deben de centrar en Dios. Diciéndonos: tú puedes, eres un campeón, eres un vencedor. Es cierto, hermanos, pero somos vencedores con Cristo. Solos no somos nada, solos no podremos. Pero estos enemigos de la cruz no soportan la corrección ni el compromiso. Usted y yo debemos de ser no enemigos, sino amigos de la cruz, comprometidos, tomar nuestra cruz, tomar el compromiso, el sacrificio, hermano, para servirle al Señor, para seguirle al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Los creyentes o estos creyentes que buscan sentir la presencia de Dios, pero no quieren rendir su vida, hermanos, a Él. Como dicen por ahí, aquí algo no cuadra. No puede usted anhelar a Dios, no puede usted anhelar la presencia de Dios y no querer rendir su vida a Él. Y hablar de rendir su vida es hacer su voluntad, a comprometerme permanentemente con Él. Y quiero culminar diciendo: estos enemigos de la cruz son aquellos que quieren ver milagros de Jesús, pero no están dispuestos a cargar la cruz y seguirlo. Juan 6:26, el Señor Jesús les dice a la gente, respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis porque
no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciaste. Busquemos a Dios y demos valor al sacrificio de la cruz. Pero no lo busquemos nada más por lo que Él nos pueda dar. Busquémoslo, hermano, porque simplemente nosotros lo necesitamos. No lo busquemos porque necesitemos. Y usted sabe el ejemplo de aquel hombre que viene a este lugar buscando del Señor, que el Señor le responda por un trabajo. El Señor le responde por su trabajo y se va a trabajar y ya no vuelve a buscar a Dios. ¿Por qué? Es que el trabajo ya no me deja. ¿Usted cree que Dios no nos quiere bendecir? Sí, nos quiere bendecir. Pero es ahí donde el Señor te puede responder lo que tú quieres. Pero si tú te apartas porque ya recibiste lo que estabas pidiendo, déjame decirte que esa no es la actitud de un amigo de la cruz, sino es la actitud de un enemigo de la cruz. Y un enemigo de la cruz es aquel que no, hermano, valora el sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué celebramos la cena del Señor? La cena del Señor o la Santa Cena es una representación simbólica del sacrificio, muerte de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, por el pecado del mundo. Por lo cual se debe de celebrar con dignidad al recordar la obra de expiación en la cruz, al recordar ese sacrificio. Jesús mismo mandó a la iglesia a celebrar esta ordenanza. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 11, 23, y téngalo usted ya abierto, 1 Corintios 11, 23. Donde relata el apóstol Pablo, de manera sencilla, lo que Jesús dijo e hizo en las partes esenciales de este sacramento. Y llaman la atención los dos propósitos que yo quiero recalcar una vez más con usted, porque yo sé que usted ya los ha escuchado y lo sabe. Los dos propósitos de la Cena del Señor. Número uno es que debemos de hacerlo en memoria de Cristo. En memoria significa recordar. Recordar el sacrificio de Cristo. Y el segundo propósito es anunciar su muerte. Y al anunciar su muerte, anunciamos la venida de nuestro Señor Jesús. Y estos, hermanos, debemos de hacerlo recordando con esperanza alegre, feliz de su futura venida. Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Y verso 24 dice, y 26, y todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta cena fue dada para que la iglesia nunca olvidara, escuche bien hermano, el gran precio que la salvación costó al Padre y su Hijo Jesús. ¿Sabe? Para usted y para mí que recibimos la salvación, la redención, es gratis, no nos costó absolutamente nada. Pero eso no significa que no haya costado y que no tenga un precio. El precio que pagó nuestro Señor Jesús fue un precio muy alto. Fue la muerte del unigénito del Padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y como parte del simbolismo, hermanos, el pan que comemos, que comeremos, representa el cuerpo de Jesús, que fue clavado en una cruz, y la sangre que salió de su cuerpo, cuando un soldado le hiere en su costado con una lanza, muestra, hermanos, el supremo amor que el Padre tenía para con los pecadores. Y de esta misma manera, cuando nosotros participamos en la cena del Señor, debemos recordar el precio que nuestro Salvador pagó por nuestros pecados.
Isaías capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Verso 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aleluya. Quiero que tome su Biblia también en Hebreos, capítulo 9. Vamos a leer una parte del capítulo 9 y una parte del capítulo 10. Y quiero pedirle que usted ya pueda estar de pie. Hebreos capítulo 9, verso 23. ¿Pueden abrir este micrófono, por favor? Sí. Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio del mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado,
para Aleluya. salvar a los que le esperan. Amén. Aleluya. Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y Aleluya. transgresiones. Aleluya. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Aleluya. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, verso 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Vamos a orar en esta noche y vamos a bendecir estos elementos que usaremos en este momento para poder recordar la muerte de nuestro Señor Jesús y anunciar su venida. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias, Padre bendito, porque podemos tener este privilegio y esta oportunidad de participar, Señor, de estos elementos del pan y del jugo, Señor. Uno que representa tu cuerpo, el otro que simboliza tu sangre. Y te damos gracias porque podemos tomar y podemos hacerlo, Señor, recordándote a ti y anunciando, Señor, tu muerte, tu venida. En el nombre de Jesús, permítenos en esta noche poder tomar tu cena, Dios eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a pasar, hermanos, de forma ordenada. Estarán pasando por su lugar mientras adoramos un momento al Señor con este himno.
falte, por favor, levante su mano para que puedan llevarle a su lugar, para que todos podamos participar en esta noche de la Cena del Señor. Amén. El Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 58 dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. Porque yo recibí del Señor, dice el apóstol Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan, que es el cuerpo de Cristo, molido por nuestros pecados. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos de este jugo de uva que simboliza la sangre de Cristo que pagó por nuestros pecados. Primera de Juan 1:7 dice: mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión entre nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios y Padre, en esta noche te damos gracias por este tiempo y este momento que nos permite, Señor Jesús, poder recordar, Señor, dignamente tu sacrificio hecho en la cruz, Señor. Y podemos, Señor, celebrar y podemos, Señor, con gozo decir que tú volverás pronto por tu iglesia, por tus hijos. Tú nos dices que todas las veces que lo hagamos, recordemos tu muerte y anunciemos, Señor, tu venida hasta que tú vuelvas por tu iglesia. Señor, gracias. Gracias, bendito Dios. Gracias, Dios Todopoderoso. Dele gracias a Dios ahí donde está. Dele gracias a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Señor.
Juan capítulo 13, en el verso 4, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarán los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavaren, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también mis manos, mi cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hermano, el lavatorio de los pies fue instituido por Cristo también. ¿Por qué será que nos mandó a lavarnos los pies? ¿Será porque no le gustaban los pies sucios? No, Él nos mandó a lavarnos los pies los unos a los otros para enseñarnos principios básicos de la vida cristiana: humildad, igualdad y servicio mutuo. Y eso es lo que Dios quiere que recordemos cuando nos lavamos los pies con los hermanos. Y podríamos sacar varias enseñanzas, las cuales no voy a enfatizar, pero quiero decirle, hermano, que ha quedado demostrado por la manera cual Jesús lavó los pies a los apóstoles, que estas incluyen obediencia, humildad, igualdad, sumisión y servicio. Antes de pasar a este acto, quiero decirles la costumbre, hermanos, establecida del lavatorio de pies. En la costumbre que había con los judíos, cada uno se lavaba sus propios pies. Pero bajo la ordenanza, como fue instituida por Jesucristo, somos ordenados a lavarnos los pies los unos a los otros. En la costumbre, el propósito era un aseo y comodidad, pero bajo la ordenanza y de la intención de Dios es la humildad y la obediencia. Así que vamos a proceder, hermanos, a hacer este acto con mucho orden. Usted se va a ubicar en un lugar, va a lavarle los pies a una persona, hombre con hombre y mujer con mujer. Los hermanos diáconos van a llevarle a usted su recipiente. Usted ahí sentado con otra persona, y luego vamos a hacer una oración cuando terminemos, y allí vamos a estar concluyendo, por favor. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús,
Desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, Nueva Familia, Dios te bendiga.